cercana a Edimburgo, ¿verdad? Se dio cuenta de que al navegar, al observar la navegación de una barcaza a una cierta velocidad, esta se detuvo bruscamente y en la punta de la proa se formó un montículo, un volumen de agua que fue creciendo y fue manteniéndose durante un periodo largo de tiempo. Fue entonces Russell quien estuvo tras ese fenómeno físico, persiguiéndolo aproximadamente unas 8 o 9 millas. Observó de que la energía se mantenía, su velocidad se mantenía, es decir, evidenciaba un equilibrio neto, un equilibrio perfecto en cuanto a su consistencia física. Entonces eso motivó años 1835, en 1878 falleció, 1895 básicamente líderes Cordevier y Gustave Fries fueron básicamente los que realizaron este estudio, hicieron un desarrollo más exhaustivo, más pormenorizado, fundamentalmente dejando a un lado esas teorías lineales que Isaac Newton y Bernoulli y Stokes mantenían y no lo explicaban como tal. Entonces, año 1895 ya básicamente se hacía un estudio más pormenorizado de esta solución a este modelo matemático conocido como onda viajera o solitón. Russell y Zariski básicamente ellos plantean el modelamiento matemático, hacen la descripción de este comportamiento físico en un modelo matemático inicialmente con una ecuación de derivadas parciales donde los términos, ¿verdad?, evidencian al pasarlos al primer metro de que todo se encuentra en equilibrio por la presencia del término no lineal, ¿no?, que equilibra, que compensa el factor dispersivo provocado en el medio. Todo es igualado a cero. Entonces podemos darnos cuenta que existe una primera derivada respecto al tiempo, un factor no lineal respecto a la variable espacial y el término dispersivo en la derivada de cero, ¿no?, para pasar al primer libro mágicamente. Para efectos de tomar en consideración la situación de reposo del sistema de referencia y movimiento espacial que guarda, que refleja este modelo matemático, se incorpora la variable, mejor dicho, la primera derivada respecto a la variable espacial, U de E. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a tratar de solo resaltar las aplicaciones que tienen que ver con este tipo de ondas, pero ondas con una amplitud muy baja, ¿verdad?, de tal forma de que el factor no lineal sea despreciado. Es decir, vamos a trabajar con una ecuación KdV lineal, en su versión lineal. ¿Sí? Aquí tenemos prácticamente lo que nos mostraba Carlos Martín en la proyección, una vez corrido su método numérico programado. Básicamente tenemos nosotros la apariencia, la simulación de un solitón, una onda viajera, que como solución analítica de la ecuación KdV, con el factor no lineal, con el término no lineal, está en el orden del secante al cubo, no secante hiperbólico al cubo. Ejemplos de solitones en diferentes áreas físicas como la mecánica cuántica, la óptica, el ferromagnetismo. También en lo que se refiere a telecomunicaciones, la telemática está prácticamente invadida por este nuevo avance científico, donde se estudia de que dos solitones, en este caso dos pulsos, ¿verdad?, electromagnéticos que transmiten información, pueden cruzarse entre sí y corren la ventaja de que no se destruyen, sino que mantienen básicamente la información que ellos transfieren y llevan. Básicamente un nuevo horizonte, un poco el asunto que corre por 1934 hacia ya 2010, experimentos que tienen que ver con lo que es las ciencias computacionales, las telecomunicaciones, los comportamientos incluso de los músculos. Anatómicamente se denota de que allí también hay revelaciones en lo que a solitón como ondas viajeras se refiere, ¿no? En la parte biológica, epidemiológica, también tiene varias aplicaciones. La simulación numérica de fluidos, que es prácticamente el sustento de esta exposición, las técnicas numéricas en torno a la hidrodinámica es lo que nosotros vamos a destacar. Y es importante tomar en consideración de que las capacidades, los recursos, los costos
mencionó en el grupo anterior, son realmente los detalles científicos dignos de analizar, ¿no? Cuando usted implementa un método de aproximación numérica, el costo computacional. Entonces, no hay supercomputadoras que tengan básicamente recursos ilimitados, tanto de memoria, almacenamiento, transferencia, procesamiento de datos, específicamente hablando, que puedan soportar modelar una aproximación numérica exacta, ¿no? Entonces siempre existirá una tolerancia de error que es destacada de analizar, ¿no? Error de computación. El postulado básico para lo que en cuanto a esta exposición se plantea, enfocado a lo que es diferencias finitas, no se puede generar la solución de un problema cuyo comportamiento físico, si el fenómeno físico está todavía con detalles por concluir, por resultados abiertos, entonces mejor no modelarlo. Una vez que se tiene el control de todo lo que es el objeto de estudio, del fenómeno físico, experimentos, observaciones que puedan prácticamente complementar el desarrollo del método, augurarían éxito en ese aspecto, ¿no? Soluciones muy cercanas a las reales. Las diferencias finitas todos conocemos, definitivamente es un método de aproximación a las soluciones analíticas, considerado de que el problema de la ecuación diferencial de derivadas parciales tiene un dominio, el mismo que tiene que ser discretizado a través de una rejilla o una malla, la misma que va a tener puntos de malla. Es evidente que vamos a encontrar tamaños de paso tanto en el sentido horizontal como vertical. En el sentido horizontal básicamente se utiliza, según los textos, H, en el sentido vertical K o U. En el momento de que usted ese dominio lo tiene discretizado, la ecuación diferencial en una segunda etapa también deberá ser discretizada a través de la suma finita. Entonces, cada uno de los términos de la ecuación diferencial de derivadas parciales será entonces sujeta a reemplazo con nuevas variables. He aquí entonces la diferencia que va a existir entre estas nuevas variables y las variables reales analíticas que provocan un error. Básicamente lo que está expuesto es lo que se manifestaba respecto a la solución real versus la solución finita. La diferencia entre estos dos valores va a provocar un error de triangulación, el mismo que va a ir realmente propagándose dependiendo de la implementación del método numérico, y habría que considerarlo, ¿verdad?, en cuanto a estudio, poderlo de alguna otra manera delimitar si existe convergencia, si existe estabilidad, si existe consistencia realmente en lo que al método numérico. Una ecuación canónica de derivadas parciales sujeta a la implementación de una diferencia finita de avanzada o adelantada, donde el valor de la variable está en función de los valores previos que el expositor anterior aseguraba. En la siguiente versión, implementado de esta manera, el método numérico se dice que está implementado a través de un método explícito, ¿no?, que bien lo manifestaba el ingeniero Rodríguez. Este método explícito tiene, de acuerdo a la literatura, tiene una desventaja, es ineficiente, es muy lento, se necesitan muchos puntos de malla, para lograr un criterio de parada que asegure una tolerancia de ese. La siguiente versión es implementarlo usando diferencias finitas respecto a diferencias atrasadas o hacia atrás. La literatura enmarca este tipo de modelos en un modelo mucho más eficiente que el de avanzada, considerándolo como un método implícito, el orden sigue siendo libre de convergencia. El método centrado simétrico, para lo que sería el reemplazo a la sustitución de diferencias finitas en el modelo de Pérez. Finalmente, tenemos en la parte inferior de la diapositiva el resumen o el modelo del sistema de ecuaciones lineales que se generan tanto en la aplicación de las diferencias finitas de avanzada como
Básicamente, BJ más 1 sería el vector de las soluciones del sistema que se genera, estaría en función de la matriz de identidad. El coeficiente S es fundamentalmente un coeficiente que tiene que ver con los tamaños de paso definidos tanto en sentido horizontal como vertical. Puntualmente S corresponde a H dividido para K al cuadrado, donde H es el tamaño de paso horizontal y K el tamaño de paso vertical. B es una matriz con condiciones de diagonalidad, básicamente tiene una banda conformada por elementos diferentes de cero, las triangulares superiores y inferiores están pobladas de cero. BJ, las variables de las ecuaciones que se generan en este sistema, tanto para de avanzada como de retraso. Convergencia. La convergencia mide la diferencia entre la solución analítica y la solución numérica, la misma que dependerá de la exactitud aproximada usada. Se dirá que el esquema es convergente cuando dicha diferencia tiende a cero, es lo que todos aspiramos en el momento en que se implementa un método numérico, ¿no? Que la aproximación sea aceptada en la medida de que se aproxime a cero. La estabilidad, otra condición sujeta al análisis numérico. La estabilidad se dice que un esquema numérico es estable, se aplique a pequeños cambios en las variables, denominadas perturbaciones en análisis numérico, corresponden pequeños cambios en los resultados. Considerando entonces la solución numérica menos la solución real, por decirlo de esa manera, debería tener una cota superior, ¿no? Más de eso no debería. Y la consistencia física, tratando en lo posible de que este modelo preserve las características físicas, los atributos del fenómeno físico en su gran mayoría, ¿no? De que puedan regir y tomarse en consideración los detalles, los atributos del fenómeno físico.